Buenas noches. Por medio de este video que les voy a hacer a continuación, les voy a explicar los fundamentos y modos de trabajo principales del integrado LM555, mejor conocido como temporizador. Entonces, primero pues tengo una presentación, luego voy a mostrar unas simulaciones en el software Isis Proteus. Entonces, pues en esta presentación les quiero eh, hablar de los fundamentos teóricos y matemáticos que involucran este circuito integrado, este temporizador LM555, que tiene muchísimas aplicaciones en la vida real. Entonces, primero pues antes de hablar de lo que es un circuito 555, voy a hablar de lo que es un circuito integrado, ya que en sí el 555 es un circuito integrado. Entonces, un circuito integrado, CI, también conocido como chip o microchip, es un circuito electrónico complejo en forma de una pastilla pequeña de material semiconductor, encapsulado o envasado en una sola pieza. Entonces, me imagino que todos han visto un circuito integrado, son esta especie de cápsulas que tienen esos pines. Estas cápsulas son hechas de un material semiconductor, por lo general silicio y germanio. En su interior pueden haber miles de resistencias, transistores, diodos, etc. El circuito integrado 555 es un circuito muy estable cuya función primordial es la de producir pulsos de temporización con una gran precisión y que además puede funcionar como oscilador. Este circuito integrado por lo general produce pulsos en forma de onda cuadrada y uno le puede ajustar la frecuencia a esos pulsos o el periodo de trabajo. También puede funcionar como un oscilador. Entonces, entre sus principales funciones tenemos temporización desde microsegundos hasta horas. Puede trabajar en modos astable y monoestable, que son los dos modos de trabajo en los cuales me voy a enfocar en esta presentación. Tiene otras aplicaciones como lo son temporizadores para relojes, cronómetros, osciladores, divisores de frecuencia, moduladores de frecuencia, generar señales triangulares. Este circuito integrado se utiliza mucho en aplicaciones digitales. Sobre todo, como les decía inicialmente, para generar señales que son cuadradas. Este integrado tiene esta forma, tiene la forma de un cuadradito pequeño, tiene 8 pines, tiene una muesquita por acá, tiene 8 paticas. Viéndolo desde la vista de arriba, cada pin tiene una funcionalidad. El primer pin es tierra y el 8 es VCC. Entonces, pues hay que aprenderlo a conectar muy bien en la protoboard para no generar cortos entre sus pines o patillas. El funcionamiento básico de cada pin o cada patilla es el siguiente. Viéndolo desde arriba, esta muesquita es esta. Entonces, viéndolo desde arriba, el pin número 1 se conecta a 0 voltios, es decir, a tierra. El pin número 2, en el pin número 2, el pin número 2 es este, es el disparo o trigger. Entonces, este pin hace que se active o no la señal de salida. Es decir, este pin 2 es un pin que sirve para activar la salida del integrado, que es la patica número 3. Entonces, dependiendo de cómo esté la patilla número 2, se activará o desactivará la patilla número 3. Entonces, output es el pin 3, es la salida. Lo que se obtiene a la salida depende de cómo se conecte el circuito integrado 555. El pin número 4 es el reset. Entonces, si por algún motivo este pin no se llega a utilizar, se debe conectar a VCC. VCC es la patica número 8 en donde se conecta la fuente para evitar que el 555 se resete.
El pin número 5 es para controlar el voltaje. El pin número 6 se llama threshold o umbral. Entonces es una entrada a un comparador interno que tiene el 555 y se utiliza para poner la salida del pin 3 a nivel bajo. Entonces en electrónica pues van a aprender que un comparador a su salida depende de las señales de entrada. En este caso pues para estas aplicaciones que vamos a hacer no es muy necesario trabajar con los comparadores. El pin número 7 es la descarga. ¿Qué sucede? Este integrado 555 para generar la señal cuadrada se basa en el principio de carga y descarga de un capacitor. En su interior tiene capacitores que se cargan y se descargan. Entonces, este es utilizado para descargar con efectividad, en este caso, pues un condensador externo, porque este tiene internos, pero también tiene condensadores externos, utilizado por el temporizador para su funcionamiento. El pin número 8 es VCC, B+, o el positivo. Ahí va el positivo de la fuente. Entonces, ahí se conecta el voltaje o la tensión de alimentación de todo el circuito integrado. La alimentación que podemos conectar a 8 va desde 4.5 volts hasta los 16 voltios. No es recomendable aplicarle más de 16 voltios porque eventualmente podría llegar a quemarse. Hay unas especificaciones generales del 555 dependiendo del voltaje de alimentación, que va, si lo tenemos en 5, 10 o 15. La frecuencia máxima estable, que ya vamos a ver lo que es estable, va de 500 kHz hasta 2000 MHz. El nivel de tensión medio de 3.3 a 10 volts. El error de frecuencia estable va en el 5% y el monoestable el 1%. Ya vamos a ver lo que es astable y monoestable. El valor máximo de la suma de RA más RB, que son unas resistencias externas que se le colocan a este integrado, en 5 volts es de 3.4 megas, en 10 volts de 6.2 megas y en 15 volts máximo 10 megas. El valor mínimo de la resistencia A es de 5 kiloohms y el valor mínimo de la resistencia B es de 3 kiloohms. Acá tenemos unos valores para el reset y unos valores para la corriente de salida. Este valor de la corriente de salida es supremamente importante porque el pin número 3 puede arrojar máximo 200 miliamperios a su salida. Vamos a hablar de los diferentes funcionamientos, en este caso del funcionamiento en mono estable. Vamos a trabajar lo que es el funcionamiento en mono estable, hablar de este, y luego del funcionamiento en astable. Entonces, en monoestable hay que configurar el circuito de una forma y en monoestable de otra. Pero vamos a ver qué es monoestable. Entonces, ya sabemos que la salida de este integrado, voy a colocar por aquí la plumita o el puntero láser, la salida de este integrado de la patica 3, que es esta. Entonces, en el modo de funcionamiento monoestable, el pin 3 puede encontrarse en dos estados diferentes. ¿Cuáles estados diferentes? El nivel bajo, que son 0 voltios, o el nivel alto, que sería B+, donde B+ es la alimentación del circuito. Es decir, la señal cuadrada oscilaría entre 0 y B+. Entonces, en este modo de funcionamiento, el pin de salida puede encontrarse en cualquiera de esos dos estados. ¿Qué pasa? ¿Pero de qué depende esto? Del pin número 2. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el pin 2 está en nivel alto, que es su estado normal de reposo, la salida 3 se mantiene en nivel bajo. Es decir, si ustedes lo ven acá, si la entrada o la señal 2 está en nivel alto, que es su estado normal de reposo, la salida
que es la patica 3, está en nivel bajo. Entonces, ¿qué sucede? Si se lleva por un instante el pin de disparo 2, este pin, a nivel bajo 0 voltios, por un solo instante, el pin 3 o la salida se pondrá en nivel alto. Si ustedes lo analizan acá, por un momento la señal del pin 2, que es esta, lo conectamos a tierra por medio de este pulsador, por medio de este botón lo conectamos a tierra, y cuando le conectamos a tierra al pin número 2, le llegan 0 voltios, y cuando le llegan 0 voltios al pin número 2 por un instante, inmediatamente la salida, que es el pin número 3, se va a poner en alto. Transcurrido un tiempo, mire que este se mantiene en alto, la salida se mantiene en alto, pero transcurrido un tiempo, la salida vuelve a nivel bajo, automáticamente. Para que la salida otra vez vuelva a alcanzar el nivel alto, es necesario volver a activar el pin 2, o sea, este pin es necesario volverlo a activar poniéndolo a nivel bajo mediante el botón. Es decir, que si se presiona otra vez el botón, la señal vuelve a estar en nivel alto, un tiempo determinado. El tiempo que estará activada la salida, es decir, el tiempo que se mantiene en alto, se calcula de la siguiente forma, por medio de T. T es igual a 1.1 R. Esta R es la resistencia que se pone acá, entre la patilla 6 y 7 y la patilla de alimentación, por la capacitancia que es este capacitor. ¿Qué sucede? Este capacitor C2 siempre se va a poner en la patilla 5 y a tierra. Por lo general siempre se le coloca un valor constante de 10 nanofarads. Entonces en este caso tengo un resistor de 470 kiloohms y un capacitor C de 10 microfaradios. En este caso, si multiplicamos 1.1 por 470.000 ohmios por 10 exponente a la menos 6 faradios, nos da un tiempo en alto de 5.17 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez se pulsa este botón, la señal de salida 3 se va a nivel alto, y el nivel alto va a durar exactamente 5.17 segundos y vuelve a caer al nivel bajo. Esta salida, o el efecto de esta salida, lo podemos visualizar por medio de esta resistencia y este LED conectados a la patica 3. Entonces, en la patica 3 se coloca una resistencia de 220 ohms en serie con un LED. El LED va a durar prendido 5.17 segundos a partir del momento en que se pulsa el botón. Para esto he hecho en Proteus este circuito para que ustedes puedan ver este funcionamiento. Que monostable, por medio de un botón, prenda un LED un tiempo. Entonces acá lo tengo, aquí estoy en Proteus. Voy a tratar de ampliarlo lo que más lo pueda hacer. Ahí. Entonces, ¿qué sucede? Acá tenemos los componentes del circuito que están acá, estos mismos componentes. Tengo una batería de 5 voltios. Tengo el pin 1 que va a tierra, el pin 8 que va a VCC. Tenemos el pin número 3 que es la salida que va conectada a la resistencia y el LED. Tengo la patica 4 que es el reset que va a VCC. A la 5 conecté el capacitor de 10 nanofarads. A la 2 conecté el pulsador. Dense en cuenta de que a la 2 también le coloqué una resistencia de 1 kilo a VCC. Esto con la finalidad de darle más estabilidad a la patica 2 y que pues efectivamente me active la señal de salida cuando este pulsador se activa y se va a 0 voltios. Tenemos las paticas 6 y 7 conectadas.
a este mismo nodo llega la resistencia R de 470, que por un lado va a positivo y el otro lado va al nodo. Tenemos el capacitor C, que es de 10 microfaradios para este ejemplo, que va conectado entre 6 y 7 y a tierra, como está acá. C está conectado entre 6 y 7 y a tierra. Ahí lo tenemos. Entonces a la patica 3 le puse una resistencia de 220 y el LED. Esta resistencia, como les decía, es para evitar que el LED se queme. Entonces, ¿cómo esperamos que funcione este circuito? Cuando yo active este pulsador, cuando yo haga esto una sola vez, así una sola vez, el LED se tiene que prender y tiene que durar prendido 5.17 segundos. Una vez pasen los 5.17 segundos, el LED se apaga. Y si quiero volverlo a prender, nuevamente coloco con mi botón, le doy una pulsación y vuelve y se prende otros 5.17 segundos. Entonces le voy a dar play a la simulación. Ahí lo tengo, no ha pasado nada. Entonces mire que el LED no se activa, la pata 3 no se activa a no ser de que yo le dé una pulsación acá. Cuando yo le dé una pulsación, el LED se va a prender y va a durar 5.17 segundos prendidos. Entonces, ahí queda prendido y después de 5.17 se apaga. Se apaga. Si quiero que nuevamente el LED se prenda, otra vez tengo que pulsar este botón. Pasa el tiempo y se apaga. Entonces, en modo estable, este circuito manejas un solo pulso que depende del estado de la patica 2, que en su estado normal de reposo son 5 voltios, pero cuando lo altero y le coloco 0 voltios acá, me activa la salida. Yo le puse un osciloscopio para ver el comportamiento de esta señal acá cuando el LED esté prendido. Entonces cuando activo el botón, ahí son 0 voltios, ahí hay 0 voltios, pero cuando activo el botón esta señal pasa de 0 a 5. Entonces pasa de 0 a 5 y después otra vez se cae a 0. Entonces ahí lo tenemos. Una aclaración es la siguiente. Como tiene esta resistencia acá, en esta resistencia acá hay un voltaje. Entonces por eso al LED no le llegan 5 voltios. Porque si le llegaran 5 voltios se quemaría. Entonces no son ¿qué? No son 5 voltios. Si miramos la señal cuando se sube acá el voltaje, y aquí lo tengo en un cuadrito, aquí tengo 1, 2, aproximadamente 2.2 voltios nos muestra el osciloscopio. Si detenemos la simulación y ponemos un voltímetro en DC, nos tiene que mostrar aproximadamente 2.2 voltios. .2 voltios, que es lo que nos muestra el osciloscopio, porque la resistencia se está cayendo una parte del voltaje. Ahí está. Si pusiera el voltímetro aquí antes de la resistencia, ahí me da aproximadamente 5 voltios. Pero como en la resistencia se está cayendo voltaje, al LED le llega el excedente. Mira, ya me da 5 porque lo pongo antes de la resistencia. Entonces ahí lo tenemos. Este modo de trabajo se llama el modo de trabajo monoestable, que depende de R y de C, y por medio de esta ecuación que está acá, yo puedo calcular de 1.1 por R por C, puedo calcular el tiempo que la señal está en alto, en este caso pues el tiempo que el LED estaría encendido. Hay otro modo de trabajo que se llama el funcionamiento en estable.
tiene ciertas similitudes con el modo de funcionamiento monoestable, pero cambian algunas cositas. Entonces, el modo de funcionamiento estable. Entonces, en este modo, el 555 o la salida del 555, que es la patica 3, no tiene estado estable. ¿Qué quiere decir? Que ella va a estar cambiando continuamente todo el tiempo entre dos estados. ¿Cuáles son esos dos estados? El nivel bajo y lo que sería el nivel alto. Entonces, todo el tiempo está entre bajo y alto, bajo y alto, bajo y alto, bajo y así sucesivamente. Todo el tiempo está mostrándonos una señal cuadrada. Independientemente del estado de la entrada 2. Aquí ya no importa cómo esté la entrada número 2, que es esta, ya no importa. Todo el tiempo la salida va a estar haciendo esto. El tiempo que va a estar en alto, démonos cuenta de que existen dos tiempos. Un tiempo en alto, que es VCC, y un tiempo en bajo, que son 0 voltios. Ese tiempo va a depender de los componentes del circuito. Entonces, la señal de la salida es la siguiente. Tenemos esta señal pues tiene un periodo T, que es el tiempo que dura un ciclo, y está dividido en dos partes, en T1 y en T2. Esta es la señal de la salida. El circuito lo tenemos por aquí, hay unas ciertas variaciones. Entonces, en este caso, pues utilizamos dos resistencias, una RA, una RB. Utilizamos, bueno, el capacitor de la patica 5 siempre es 10 nanos, va a tierra. Utilizamos el capacitor C. Conectamos directamente la 2 a la pata 6. 4 y 8 van a VCC. La patica 7 queda entre A y entre B. Entonces ahí tenemos el circuito estable. A VCC, recuerden que se le conecta la fuente de voltaje. Y la salida número 3, esta. Entonces, ¿qué pasa? En este modo se genera una señal cuadrada oscilante de frecuencia. Entonces, la frecuencia es 1 sobre el periodo. Y en este caso, la frecuencia del circuito también se puede calcular como con la siguiente ecuación, que es 1.44 sobre la capacitancia factor de RA, que es esta RA de acá, más 2 veces RB, que es esta RB. En este caso lo igualo a un valor, porque yo hice una simulación de este circuito, le di unos valores a RA y a RB, que ya les digo cuáles son, y me está dando una frecuencia de 0.66 hercios. Recordemos que la frecuencia es el número de ciclos que se presentan en un segundo. Entonces, ahorita ya les digo cuánto es RA y RB. Entonces, la señal cuadrada tendrá como valor alto VCC. O sea, este valor alto siempre va a ser el valor de la fuente. Un valor aproximado, muy aproximado. Y como valor bajo, pues 0 volts. Ahora, si se desea ajustar el tiempo que está en alto y el tiempo que está en bajo, se deben aplicar las siguientes fórmulas. Entonces, si yo quiero calcular cuánto tiempo está en alto y cuánto tiempo está en bajo, podemos decir que el tiempo 1 es igual a 0.693. Este tiempo 1 es el tiempo 1 que está acá de alto. Factor de RA más RB por C, que es este. Y la salida a nivel bajo será tiempo 2, 0.693 por RB por C. Si yo tengo T1 y T2, pues el periodo se puede calcular como T1 más T2. Entonces, ahí lo tenemos. En este caso, pues ya tengo un ejemplo en Proteus, donde ya le di un valor a RA y a RB. Voy a ir a la simulación. Aquí está. Entonces, este circuito es el circuito que está en modo estable. Y ya lo vimos. Ahora voy a colocar el circuito que está en modo... qué pena. Este circuito, el primero, es modo monoestable. Y el segundo, que lo vamos a ver, es modo estable. Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, démonos cuenta que la patica 4 y la patica 8 van a VCC. Entonces, la patica 4
y la patica 8 a VCC, que también le coloco 5 voltios. La salida 3, pues es esta salida, eso no cambia, la salida es la salida. La 1 va a tierra, la patica 1 va a tierra, la patica 1 va a tierra. La 5 va con un capacitor a tierra de 10 nanofarads. La 2 y la 6 van conectadas. La 2 y la 6 van conectadas. Y a este nodo le llega un capacitor C, que en este caso es C2. Yo le puse 100 micros. Este es constante, pero a este yo le puse 100 micros. A este mismo nodo llega RB, al nodo 2.6, le puse un valor de 7K a RB. A este nodo le llega la pata 7, queda entre A y entre B. La pata 7 queda entre A y entre B. Yo le di un valor aquí hasta RA de 7.5K. La RA va a VCC. La RA va a VCC. Y ahí lo tengo. Entonces, ¿qué sucede? A diferencia del modo monoestable, el circuito estable siempre me va a sacar una señal cuadrada acá. Entonces, tengo el mismo resistor 220, el mismo LED, que va a prender y va a apagar, dependiendo de los valores de RA, RB y C2, que en este caso es RA, RB y C. Entonces, si ustedes hacen el cálculo acá, matemático, de C, que es 100 microfaradios, estos 100 microfaradios, los multiplican por RA, que es 7.5, más 2 veces RB, que es 7K, les tiene que dar una frecuencia de aproximadamente 0.669 hercios. Número de ciclos que hay en un solo segundo. Como tengo la frecuencia, quiere decir que el periodo, como es el inverso de la frecuencia, 1 dividido entre 0.669, el periodo es de aproximadamente 1.5 segundos. 1.5 segundos es el periodo. Si lo divido entre 1.0.669, el periodo es de 1.5 segundos para este caso. Lo voy a colocar aquí de una vez en mi presentación. Voy a poner que el periodo T es igual a 1 sobre la frecuencia, a 1 sobre la frecuencia. Se me escuadra como que se me escuadra el teclado. Entonces el periodo T es igual a 1 sobre, se me escuadró el teclado, pero bueno, no importa, 1 sobre la frecuencia. Entonces acabamos de decir que esto es igual a aproximadamente 1.494 segundos. Es decir, que lo que se demora en alto y en bajo es 1.494 segundos. El tiempo que se demora en alto y en bajo, el total de estos dos, 1.494 segundos, el tiempo. Entonces, vamos a ir a la simulación. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo le dé play a la simulación, se espera que el LED comience a parpadear. Cuando está en alto, pues va a prender; cuando está en bajo, pues va a apagar. Entonces vamos a ver cómo funciona. Aquí tengo otro osciloscopio. Entonces démonos cuenta de que en el modo estable el LED prende y apaga, porque es una señal cuadrada. Entonces alto, bajo, alto, bajo. El tiempo que se demora en alto más el tiempo que se demora en bajo, que es el periodo, nos da 1.494 segundos. ¿Cómo hacemos para comprobar ese periodo? Entonces, para comprobar ese periodo, vamos a mirar en el osciloscopio nuestra señal cuadrada. Aquí la tengo. En el osciloscopio, pues es importante colocarlo en DC. Podemos apagar todas las otras señales que no nos interesan.
Lo tenemos que poner en DC porque pues es una señal en corriente directa. Entonces ahí lo tenemos. Y queremos comprobar el periodo, que es el tiempo que dura haciendo un ciclo completo, que si sea de 1.494 segundos. Entonces para esto, como la señal está pues en automático, le puedo quitar el automático, porque en este caso pues igual sigue. Como lo que quiero es congelarla, entonces le puedo dar stop o le puedo dar aquí pausa para medir sus tiempos. Ahí le di pausa y yo quiero mirar que el tiempo que dura en alto más el tiempo que dura en bajo sí sea de 1.5 segundos aproximadamente, ese tiempo acá más acá. Entonces para hacer eso pues vengo con mi cursor, me ubico más o menos por acá donde me dé 0 volts, con los cursores 0 voltios. Démonos cuenta de que ahí nos da menos 610 milisegundos. Voy a anotarlos por aquí, notas. Entonces, lo miramos por acá. Voy a utilizar lo de las notas de Microsoft Windows 10. Vamos a ver si me carga. Me pide una copia de seguridad, ¿no? Voy a utilizar mejor el... Ah, bueno, aquí ya me abrió. Entonces, ahí lo tengo. Entonces, en 0 voltios me da exactamente un tiempo. En 0 voltios me da un tiempo de menos 610. No se me descuadró este teclado súper feo. Lo voy a arreglar y ya vengo. Bueno, acá parece que ya lo logré solucionar. Vamos a ver. Entonces, volvemos aquí a la simulación. Notas rápidas. Entonces, en 0 voltios hay menos 610 milisegundos. Y me voy a desplazar con el cursor hasta que haga un ciclo completo, es decir, por acá. Acá me sale, si me ubico por acá, dos 15, 225. Si me ubico por acá con este, me da aproximadamente 870 milisegundos. 870 milisegundos. Entonces ahí tengo en 650 milivoltios. Tengo 870 milisegundos. Ok. Entonces, si sumamos ahora el periodo T, sería igual a 610 milisegundos. 610 más 870 me da 1480 milisegundos. Y esto es lo mismo que 1.48 segundos. Entonces aquí comprobamos que el periodo de esta señal, tiempo arriba y tiempo abajo, es 1.48 segundos. Y si miramos acá en la presentación, dijimos que el periodo era 1.49 segundos. Entonces ahí está bien. Volviendo a la simulación, pues lo que les digo, esto es lo que hace el LED en modo estable, utilizando esas ecuaciones. Esto es pues una pequeña introducción a lo que es el LM555. Espero pues que les haya gustado, que sea de ayuda para ustedes. Les voy a compartir las simulaciones y esta presentación
para que ustedes lo apliquen en sus diferentes trabajos. Hasta luego.